Me vais a permitir, antes de entrar en materia, pues que para toda la gente que no nos conoce como asociación, el poder explicaros muy brevemente qué es lo que es la asociación TAS, Tradición, Acción, Solidaridad, Raíces. Hace unos pocos años, un grupo de personas de aquí de Zaragoza decidimos ante lo que creíamos que era un vacío a nivel de asociaciones de corte patriótico, juntar a un grupo de personas con varios objetivos. Si tuviéramos que hacer una especie de decálogo de lo que viene a representar a nivel organizativo e ideológico Raíces, pues podríamos hablar en un principio el conseguir una sigla que nos uniera a determinadas personas que desde de ámbitos diversos o de organizaciones diversas pudiéramos converger teniendo unos valores y unos ideales comunes. También el crear una asociación que fuera abierta absolutamente a todo el mundo, donde todo el mundo sea bienvenido. De hecho, la cuota que tenemos es absolutamente simbólico por el mero hecho de intentar que nunca pueda ser impedimento para nadie el acercarse y conocer y formar parte de nuestra asociación. Entendimos que era necesario crear la asociación por tener también una lucha, una manera de entender la sociedad que estuviera al margen de lo que son las siglas políticas y de lo que son también los diversos procesos electorales a los que concurren diversos partidos. Entendimos que una vez, al no concurrir en procesos electorales, porque nunca ha sido nuestra intención, entendíamos que la lucha, existe también unos espacios donde es absolutamente básico, como son todo lo que es el ambiente educativo, el mundo de la cultura, el mundo de los medios y sobre todo la calle. La calle, ganarse la calle a día de hoy es absolutamente primordial. Y luego también a nivel organizativo entendíamos, quienes decidimos crear esta asociación, que debíamos de constituirnos también o valorar totalmente una unidad de acción con todos los grupos y movimientos que pudieran tener los mismos valores o los mismos ideales. De hecho, también desde hace ya un par de años formamos parte con otro tipo de asociaciones de una red a nivel nacional que es la Red Experta, entre las que se encuentran, pues, por ejemplo, la asociación El Criterio, Somatems, que lleva muchos años de lucha en Cataluña, o Valencia Forum en Valencia. Esto, digamos, a nivel organizativo, en lo que sería más en concreto los valores o las líneas ideológicas que podrían marcar nuestra asociación, entendíamos que, puede venir gente de muchos ámbitos, pero que hay una serie de problemas en la sociedad que tenemos en este siglo XXI, como son, por ejemplo, básicamente la unidad nacional frente al separatismo. Es un problema que, por mucho que los medios no quieran, no solamente no quieran hablar como tienen que hablar de ese tema, sino que asistimos vergonzosamente cada semana a momentos todavía cada vez peores, cuando ya los separatistas son capaces de señalarte y de hacer caer a gente, obligar prácticamente a ministros a acabar con directores generales o a moverse en la línea que ellos siempre quieren, cuando lo que tendrían que estar es ilegalizados completamente. Entendíamos desde ese punto de vista que todo lo que sea a día de hoy luchar contra la unidad nacional tiene que pasar por el total descabezamiento de lo que son los movimientos separatistas. Lógicamente ya podéis ver que lo que pasa aquí en España no pasa en ningún otro sitio. Entendíamos también que al margen de ese problema a nivel interno con los separatismos, hoy en día existe también lo que es una lucha entre todo lo que podemos defender la soberanía de España frente a todo lo que son los movimientos globalistas, donde prácticamente ya no somos capaces de decidir pues prácticamente ni a qué canción votamos para Eurovisión, porque ya prácticamente está decidido de antemano por otros. También apostábamos por poder expresar claramente y sin ningún tipo de ambigüedades nuestro orgullo de sentirnos españoles, nuestro orgullo de poder defender las partes gloriosas de nuestra historia como no las ha conocido ninguna otra nación, y en ese sentido luchar sin ningún tipo de contemplaciones contra la leyenda negra que desgraciadamente siglo tras siglo sigue calando en un porcentaje muy grande de los españoles, y eso hace que automáticamente pues exista
abiertamente sectores donde se desprecia todo lo español o se ningunea. Luego también, en el mundo de la educación entendemos que es un aspecto también fundamental y apostamos también por modelos educativos que fomenten la cultura y fomenten los conocimientos, y terminar con todo este tipo de reformas educativas que lo único que están creando son legiones de ignorantes, donde se desprecia absolutamente todo lo que es nuestra historia, donde se desprecia la cultura, se desprecian los contenidos, y lógicamente, a la hora de, una vez que está erradicado de las aulas el saber, los conocimientos y la cultura, pues lógicamente el hueco lo tienen que rellenar a base de adoctrinamiento y de doctrinas neoprogresistas que no van a ninguna parte. Y por terminar también lo que sería esa línea ideológica, y no por ello menos importante, también somos una asociación que entendemos que tenemos que luchar en favor de la libertad, porque es la libertad lo que está en juego, la libertad y toda una serie de valores, enfrentándonos a todos los contravalores o antivalores que defiende el globalismo actual por medio de programas como la Agenda 2030, donde prácticamente todo lo que supone la fe católica, la defensa de la vida, la defensa de la familia, pues ya sabemos que los gobiernos son ya meros títeres en manos de una serie de élites que a toda costa quieren terminar con cualquier tipo de unidad, cualquier tipo de aspecto de la sociedad que pueda hacer que nos sintamos unidos y que nos sintamos libres. Entonces, básicamente eso sería un poquito lo que sería nuestra asociación. Había comentado el tema del problema de lo que es el problema separatista, que viene un poquito por introducirnos también hoy a nuestro invitado. Es cierto que Aragón, afortunadamente, no tenemos los problemas que tienen otros territorios. No por ello debemos despistarnos tampoco, porque por muy minoritarios que sean determinados grupos en Aragón, también existe la amenaza de crear el germen separatista que con los años y con una serie de gobiernos que pudieran alimentarlo también económicamente, podríamos vernos con ese problema. Afortunadamente es cierto que hasta ahora los intentos han sido más o menos tibios. Hemos podido, Aragón, afortunadamente, somos un pueblo que nos sentimos muy aragoneses, pero también muy españoles, y efectivamente no podemos comparar el cómo percibimos nosotros todo lo que es el problema del separatismo, como lo pueda percibir, por ejemplo, cualquier persona en Cataluña, cualquier persona en Vascongadas, en Navarra, también ahora en Baleares, que se siente española, y que ellos sí que viven en sus carnes lo que es estar acosado, no poder pedir ayuda ni a tu gobierno, porque es el principal instigador de todos los problemas que tienen, ni siquiera su policía autonómica, ni en la educación, ni en inspección, ni en absolutamente ningún foro. Como digo, no es lo mismo el planteamiento de que podamos hacer frente al secesionismo como pueda haber en Cataluña, y para ello es algo que surgirá lógicamente a lo largo de la exposición de nuestro invitado. Quería presentaros hoy, contamos con la presencia de Jaume Vives, nacido en Barcelona en el famoso año del 92, tan diferente a la Barcelona actual de Ada Colau. Periodista a tiempo completo, licenciado en periodismo, licenciado también en ciencias políticas. Tiene también varios libros, hoy presentaremos uno que es Los milagros del Padre Joan. También tiene documentales, conoce de muy buena mano toda la problemática de la persecución de los cristianos en determinadas zonas del planeta, como por ejemplo en Irak. Y bueno, comentaros simplemente, por terminar, la primera vez que oí hablar de Jaume, recuerdo que un primo que vive en San Gervasi me mandó un vídeo un día cuando estábamos en medio de toda la vorágine separatista con todo el famoso proceso, donde como otras veces a lo largo de la historia también han surgido personas que han decidido tomar el toro por los cuernos. Jaume cogió el micrófono en mano y comenzó a
enfrentarse directa y abiertamente a lo que eran los separatistas desde el balcón, y eso acabó generando un movimiento que, bueno, afortunadamente pudimos parar todo lo que era ese proceso, pero desde luego está claro que es una cuestión a largo plazo, y que si evidentemente no se corta por lo sano con todo el chorreo de millones que se llevan los grupos separatistas, con su presencia en los parlamentos, con una educación que manejan a su antojo, pues evidentemente esto no habrá quien lo pague. Sin más por mi parte, simplemente pediros un fuerte aplauso para ello. Hola, buenas tardes. Después de esa introducción espero no defraudar porque no voy a hablar de nacionalismo. Entonces, si alguien ha venido a escuchar hablar de nacionalismo, creo que les tengo que estar a la cena porque el tema es otro. Estoy un poco nervioso porque antes de entrar he hablado con gente que está aquí, que vaya que venía de Huesca, de Binefar, o sea, de la otra parte del mundo. Entonces, para mí es como un honor. Entonces, claro, no sé si voy a estar a la altura, imagino que no. Pero claro, gente que haga una hora y media en coche para venir hasta aquí, a mí me pone un poco nervioso. Porque hasta aquí he hecho 3 horas, pero porque yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Entonces esa gente viene a escuchar mi libro, viene a escuchar mi turra y hace 3 horas para escucharla. Entonces esto es sagrado, ¿no? Como es una novela, lo que voy a presentaros, va a ser complicado hablar de la novela, porque si os hablo de la novela, no la vais a comprar. Entonces yo soy catalán y quiero que la compréis. Entonces lo que voy a hacer es, os explicaré el porqué. Hasta ahora tengo 29 años, aunque por culpa de la barba pues puede parecer que tenga 37 o 38, pero solo tengo 29. Pues hasta ahora nunca me había dado por escribir una novela, ¿no? Entonces empecé explicándote el porqué, ¿no? O sea, el por qué se me ocurre, o por qué decido, o por qué escribo una novela. Luego, es verdad que en la novela aprovecho porque al final, bueno, en la novela se tocan como varios temas de actualidad. Entonces aprovecharé para hablar un poco de esos temas de actualidad, y luego ya al final, y muy brevemente, y lo justo, como para que os quedéis con las ganas para comprarla, os explicaré un poquito, ¿no?, de qué va la novela, ¿no? Y todo el gusanillo. Entonces, el cómo empieza la novela es una historia un poco bizarra, ¿no? La historia del por qué la novela, ¿no?, y cómo se gesta toda la novela, empieza en Barcelona, en una parroquia de Barcelona, en una boda de unos amigos. Fue una boda preciosa, ¿no? Entonces fue una boda pues, que a mí me ha ayudado muchísimo por varias cosas, pero la que hoy nos ocupa, ¿no?, que es como que me redescubrió el gusto por la lectura. O sea, fue una boda con una liturgia muy cuidada, la prédica fue increíble, los novios un ejemplo. Entonces, de esas muchas cosas, pues una fue redescubrir el gusto por la lectura, ¿no? O sea, yo de pequeño leía muchísimo, me gustaba mucho escribir, pero desde que aparecieron los putos móviles, pues dejé de escribir, dejé de leer, todo esto desapareció. Que imagino que a muchos de vosotros pues os habrá pasado lo mismo, ¿no? Desaparecen las pantallas y entonces nuestra atención ya, nuestra capacidad de concentración desaparece, ¿no? Entonces yo tenía, pues ese gusto que yo tenía por la lectura había muerto, ¿no? Ya casi prácticamente no leía, prácticamente no escribía. Esa boda me redescubre ese gusto, y entonces yo tenía a medio leer un libro que de hecho os recomiendo mucho más que este, que lo vais a poder comprar. De hecho os recomiendo que os lo leáis antes, que se llama La restauración de la cultura cristiana, de John Senior. A lo mejor algunos os suenan, otros no. Es un librito muy pequeño que se escribió en los 70, pero que es perfectamente actual. La restauración de la cultura cristiana de John Senior. En la novela que también hablo de este libro. Y entonces yo me empiezo a leer este libro, y entonces es de esos libros árboles, ¿no? Porque muchas veces los libros tienen estas cosas, que tú empiezas a leer el libro, y entonces de repente te habla de otro libro, y te recomienda otro libro, y otro libro, y otro libro. Y entonces yo tengo una cosa que soy un motivado un poco tonto, ¿no? Un tonto motivado, que es una cosa súper peligrosa, un tonto motivado. Ser una cosa o ser la otra por separado está bien, si las juntas pues es un peligro público, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer fue, pues todos esos libros que John Senior recomendaba en la restauración de la cultura cristiana, empecé a comprarlos, ¿no? Pues un libro de economía de no sé qué, un libro de historia de no sé cuántos, un libro de no sé qué. Entonces, pensando que podría pasar de no leer absolutamente nada a de repente pues estar leyendo 6 libros a la vez. Entonces, claro, yo de repente me encuentro con 7 libros encima de la mesa del comedor, un ataque de ansiedad, que me tengo que leer esto y no sé ni por dónde empezar, ¿no? Porque además todos eran libros de pensamiento, ¿no? Y entonces, digo, bueno, llega al final del día, necesito un poco de esparcimiento, ¿no?, de que el cerebro descanse. Digo, ya que me ha dado por la lectura, pues en vez de poner una película y mirar una película, voy a buscar una novela que me interese, y con esa novela pues un poco pues descargo, ¿no?, toda la presión cerebral, y al día siguiente pues continúo con el mamotreto de libros que me había comprado.
Y entonces me voy a la biblioteca de casa, todo esto que os estoy contando nos va a conducir luego a la novela, no es que os cuente mi vida. Y entonces, cógelo si quieres, no, de verdad, cógelo, es importante. No pasa nada. Esto no puede pasar. Lo mejor es la llamada de Dios. No hay que rechazarla. Y entonces, pero no se repita, no se va. Y entonces me voy a la librería de casa y cojo una novelilla que tenía desde hacía muchos años, que me había leído con 14 y 15 años, que a algunos os sonará, que es La sagacidad del padre Brown. Chesterton tiene varios libros, ¿no? El candor del padre Brown, La sagacidad del padre Brown. Bueno, pues me cojo ese librillo que me lo había leído hace 15 años, o sea, tengo 29, con 14 y 15 me lo leí. Entonces estaba yo tumbado en la cama, empiezo a leer el libro y de repente empiezo a construir algo que yo me hacía construido y digo, espera un momento, que creo que estoy a punto de entrar en una casa que ya conozco. Entonces de repente sigo leyendo, entro en una casa, escalinata de madera, ancha, un recibidor, al fondo mano derecha una habitación. Sigo leyendo y digo, espera, que creo que estoy a punto de entrar en una habitación, es que ya sé cómo es, o sea, yo ya he estado aquí. Y efectivamente sigo leyendo y una habitación que nunca ha existido, porque no existe, pero que yo hace 15 años leyendo el padre Brown, imaginé, 15 años después, en mi cabeza seguía igual. O sea, yo leía esa novela y recordaba perfectamente el escritorio, la ventana, el paisaje que había, las cosas que había encima del escritorio, y lo único que tenía un poco borroso era la cara del protagonista. Había un tío muerto en la habitación y una persona que saltaba y se iba. Entonces os digo esto porque yo tengo una teoría que seguramente no tiene ninguna base científica, de que al redescubrir ese espacio ficticio que hacía 15 años había yo creado en mi cabeza y que 15 años después sería igual, yo creo que despertó en mi cerebro algo que llevaba 15 años dormido. Cuando iba al colegio me encantaba escribir, me presentaba a todos los concursos literarios, os he contado que era un tonto motivado, pues me presentaba a todos y no ganaba ninguno, pero me encantaba escribir historias, entonces yo tenía libretas con cuentos, un cuento detrás de otro, ¿no? Entonces yo creo que eso como que activó esto en mi cerebro, ¿no? El deseo de enfrentarme a una hoja en blanco y empezar a escribir una historia que, aunque ficticia, pues tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? O sea, contar un cuento. Entonces me acuerdo que cerré la novela, abrí el móvil, abrí el bloc de notas y empecé a escribir una historia. Entonces yo no sabía de qué quería hablar, pero sabía que quería contar algo. Entonces si alguno ya se lo ha leído, ya lo sabrá, y si no lo va a ver, o sea, la novela empieza con la descripción de una cama. O sea, yo sabía que quería contar algo, no sabía qué, entonces empiezo a explicar, ¿no? Pues a describir una cama antigua, de acero, pintada de color verde, medio oxidada, como de una habitación pues, de ejercicios espirituales. Una habitación súper austera, súper fría, que una noche la aguantas, dos, y ya se te empieza a caer encima de la habitación, ¿no? Entonces empecé así, sería pues como a la 1 o 2 de la mañana, y ya me entró el sueño, cerré el móvil, y al día siguiente vuelvo a casa por la tarde, entonces digo, bueno, ayer escribí algo en el móvil, voy a ver qué es lo que escribí, me lo paso al ordenador en un Word, entonces descubro 6 páginas de Word. Es una chorrada, porque 6 páginas de Word no es demasiado, pero tampoco es poca cosa. Es decir, escribir 6 páginas de Word, pues uno tiene que esforzarse. Yo no me esforcé nada, o sea, yo estaba pues, a punto de dormirme escribiendo, ¿no? Y entonces me lo leí y me interesó. Y dije, coño, está interesante, ¿no? ¿Cómo continuar? Pues tendría que continuar, ¿no? Y entonces lo que hice fue, se la pasé a mis padres. Yo siempre digo que esta novela, antes de publicarse, ha sido una novela por fascículos, porque a mis padres les mandaba cada capítulo que escribía y ellos me decían, pues está bien, está mal, cambia esto, cambia lo otro. Y luego una audionovela, porque a mi mujer le daba la turra, ¿no? Cada vez que terminaba un capítulo, se lo leía, ¿no? A ver qué le parecía. Pues mira, me gusta, no me gusta, cambia esto, cambia lo otro. Y entonces se lo pasé a mi mujer, se lo pasé a mis padres, lo leyeron y me dijeron, pues nos interesa cómo continúa. Pues os voy a decir porque no tengo ni idea. Entonces, pues al día siguiente, me acuerdo que en una tarde me salieron 20 páginas de Word, que ahora lo pienso y me parece una salvajada, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro, cuando lo leáis veréis que se lee muy rápido y se escribió súper rápido. O sea, en una semana y media el libro estaba escrito. Es como que fue una inspiración que me salió, ¿no? Y os lo digo, no es falsa modestia, o sea, hay poco de mérito mío, digamos, en el libro. O sea, hay más de inspiración del Señor que de mérito mío. De hecho, hace no demasiados años, ahora 4 años, o sea, mi tema no es este, mi tema es los cristianos de Irak. O sea, es a lo que yo me he dedicado los últimos 7 o 8 años de mi vida. Entonces, hace 4 o 5 años intenté escribir una novela sobre los cristianos de Irak. O sea, no hay tema que conozca más en el mundo, cientos de testimonios, fechas, persecuciones, batallas, me lo conozco todo, ¿no?
¿no? Y dije, voy a intentar contar una novela explicando lo que les ha pasado a estas personas. Estuve meses detrás de eso y no tengo una clave para ser feliz, es asumir, ¿no?, las limitaciones, las debilidades que uno tiene, ¿no? Y yo asumí, pues mira, no soy capaz de escribir una novela, ¿no? Entonces, por eso os digo que esto no es fruto del deseo de decir, soy capaz y quiero hacerlo, ¿no?, sino de repente, pues una noche me viene la inspiración, me entran ahí las ganas, empiezo a escribir y la cosa sale. Si lo volviera a intentar, no lo conseguiría. De hecho, me pidieron que escribiera la segunda parte, lo intenté y la segunda parte está en un cajón y seguramente nunca verá la luz, ¿no? O sea, eso es una cosa pues, que ha sido un fogonazo, ha salido y ahí está, ¿no? Entonces, pues también os cuento eso un poco para sacarme culpas, ¿no? Porque si no os gusta, pues también es culpa de quien me ha inspirado, ¿no?, pues para escribirla, ¿no? Entonces, pues eso, es una novela muy cortita y tal. Entonces, como no puedo hablar mucho de la novela, lo que voy a hacer es contar un poco algunos de los temas, ¿vale?, que aparecen en la novela. Entonces, antes de entrar en los temas, de hecho, antes un apunte, dos cosas. La primera es, que es importante, que lo accidental de la novela es ficción. Es decir, si hay un asesinato, si alguien desaparece, si hay una violación, lo que sea, eso es ficción, no es real. Pero lo sustancial de la novela, es decir, lo que realmente es importante, que es el corazón de los protagonistas, su historia, lo que les preocupa, lo que les inquieta, las relaciones entre ellos, eso es verdad, ¿no? O sea, es decir, esa novela está basada toda en personajes reales, todos son de una misma parroquia, excepto una persona que es de Madrid, la única que hice fuera de esa parroquia de Barcelona. Entonces todo pasa en una zona de Barcelona, en un barrio de Barcelona, ¿vale? Entonces esa es la cosa. Y la otra cosa que quería deciros es que, ya no me acuerdo, quería deciros que lo sustancial es eso, bueno, no me acuerdo, pero es igual, continúo. A veces me quedo en blanco, entonces podrías, ¿qué? Seguramente. ¿Qué de Barcelona es real? Sí, la parroquia, los sacerdotes, o sea, todos los personajes existen. Si tú vas a la parroquia, esa parroquia de Barcelona, rápidamente empiezas a identificar San Jordi. Está en un puente donde hay un montón de suicidios. Bueno, había un montón de suicidios, sigue habiendo. Entonces, una cosa importante es esta, ¿no?, de que lo sustancial, eso es verdadero, es decir, cuando tú ves un personaje y te identificas con él y ves el corazón de ese personaje, es verdadero, pero las cosas que pasan, ¿no?, de típica novela de misterio, pues eso no. Entonces, en cuanto a los personajes, sí, ya me acuerdo ahora, es importante, ¿ves cómo sirve hablar sin decir nada? Te ayuda a que las cosas te vengan a la cabeza. No lo puedo creer, lo voy a olvidar. Sí, ya está. Tengo problemas importantes de decir de artículo, lo siento. O sea, la novela, lo que decía antes, es fruto de la inspiración, ¿no? Entonces no es que sea una cosa premeditada. Entonces ya os hablaré de un montón de temas y de cosas que suceden durante la novela. Pero no son cosas que yo pensara a priori, ¿no? De quiero hablar de este tema, ¿no? O quiero que se toque el tema del perdón, o me interesa el tema de no sé cuántos. Sino que son cosas que una vez la novela estuvo escrita, porque se escribió en una semana, sin pensar muy bien ni siquiera cuál sería la trama, o sea, la fui viendo a medida que llegaba al final, y ya una vez yo leo la novela y digo, coño, pues mira, en esta novela se toca este tema, en esta novela este personaje nos enseña esto. O sea, que es una cosa que he aprendido a posteriori, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os hablo de algunos de los personajes que aparecen, ¿no? Porque al final pues uno ve, ¿no?, que cada personaje nos enseña alguna cosa. Por ejemplo, hay un personaje, ¿vale?, que es Marcel. Los nombres están cambiados, evidentemente, ¿no? Que es un personaje que es real, que es un tipo que de hecho está muy vinculado a Valencia Forum, o sea, vuestro socio en Valencia, ahí, es un tipo que tú no lo conoces y lo ves y te vas corriendo, ¿vale? Te cambias la acera, porque yo que mide 2x2, está tatuado desde el cuello hasta los tobillos, es una mole, es un tío que está en la cárcel, es un tío que cuenta historias que se te cierran el estómago, es un tío que se convirtió y es un tío que es un trozo de pan, un osito achuchable, ¿vale? Que o sea, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. De hecho fue muy divertido porque en Navidad junté a todos los personajes de la novela, hicimos una cena en casa de mis padres, ¿no? Porque como yo vivo en Madrid, pues marroné a mis padres y ellos encantados, y entonces hicimos una cena en casa de mis padres con todos los protagonistas. Éramos 14, había 2 expresidiarios, un trastornado de no sé cuántos, o sea, empezó la cena a las 8 y después de no sé cuántas botellas de vino, del caballo, todo, pues acabó a las 4 de la mañana. Y yo recuerdo, en el libro lo he dulcificado un poco, para no asustar pues, a la gente así como un poco más sensible, pero yo me acuerdo que en esa cena había momentos que el estómago se me cerraba de algunas historias que me contaban, ¿no? De esto
historias pues, que a lo mejor habían ido a la cárcel o historias por las que habían ido a la cárcel, ¿no? Pero bueno. Entonces, por ejemplo, Marcel, que es este personaje, ¿no? Que uno lo ve y le genera así como, ¿no? Le desconcierta y luego lo conoce y ve que es puro corazón, nos enseña una cosa que es muy importante, que es el perdón, ¿no? Y no tanto el me la has jugado y te perdono, ¿no? O te la he jugado y te pido perdón, sino un perdón que es mucho más complicado, que es el perdonarse a uno mismo. O sea, a veces pues, es complicado perdonar a los otros, es complicado pedir perdón, es muy complicado perdonarse a uno mismo, ¿no? Una veces, pues, hay veces que una persona pues, está todavía sin ser capaz de perdonarse lo que hizo, ¿no? Pues a esa persona, a su mujer, a su marido, a este amigo, ¿no? Entonces, pues, Marcel es un personaje que nos enseña eso, ¿no? O sea, hay un momento en su vida que él pide perdón a sus amigos, pide perdón a su familia, se reconcilia con Dios, entonces si ya todo el mundo lo ha perdonado, pues no voy a ser yo el que no me perdone, ¿no? Entonces, pues que es un niño, es un chaval de algo, ¿no? Pero que, o sea, que ha recuperado como un corazón de niño, ¿no? Entonces, y ese es fruto, ¿no? Y pues de ese perdonarse, ¿no? A uno mismo, que es tan importante, ¿no? Y que también es una de las claves de la felicidad, ¿no? O sea, tampoco ser demasiado duros, ¿no? Con las miserias que todos tenemos, ¿no? Y machacarse con eso, ¿no? Luego hay otro personaje, que también está muy bien, que es Marcel, ¿no? Que es Daniel, que también es de la parroquia, que es todo lo contrario, ¿no? Marcel es súper grande, 2x2, pues Daniel es 50x50, ¿vale? Súper pequeñito, y él es un personaje que nos enseña la importancia de la humildad. O sea, es el monaguillo del sacerdote, tiene sus 50 y pico años, y es un tipo que cuando está en el altar tú no lo ves porque es pura humildad, o sea, siempre está a la espera de lo que el sacerdote le diga, pendiente de él, sabe cuándo tiene que hablar, sabe cuándo tiene que callar, sabe cuándo le toca estar en segundo plano, sabe cuándo le toca estar en primer plano, o sea, sabe en todo momento cuál es su posición, su lugar, ¿no? Es un tío súper sencillo, pero además es un personaje que creo que defiende como una humildad que hoy en día yo creo que se puede como confundir, ¿no? La humildad con el buenismo, ¿no? Un tío así tontito, ¿no? Que nunca se queja, que nunca tal, ¿no? Qué humilde que es. Pero Marcel no es eso, ¿no? Perdón, Daniel, o sea, Daniel es un tipo súper humilde, pero con un fuerte carácter, ¿no? O sea, si le cabreas, pues a lo mejor te suelta un tortazo, ¿no? Entonces es un tío que es pues, pura bondad, puro corazón, un tío súper humilde, pero con un fuerte carácter, ¿no? Y que la injusticia, pues como que le enciende, ¿no? O sea, que no es capaz de transigir con la injusticia, ¿no? Que eso también pues, es una cosa pues, muy cristiana y muy buena, ¿no? O sea, que uno, pues el corazón se le encienda, ¿no? Cuando ve una injusticia, ¿no? Y no está reñido con la humildad, ¿no? No hay que ser como bobolicón, ¿no? Y luego hay un último personaje, bueno, hay dos más, ¿no? Uno que es el único que no es de Barcelona, que es la señora de Madrid, lo que es una señora que no sé ni cómo se llama, la verdad. Hace poco conocí un poco su historia, porque yo me la encontraba en misa todos los días. Es una señora que tiene 80 y pico años y está todo el rato de pie de rodillas sentada, con una agilidad que parecía un atleta, pero tenía 80 años. Siempre iba con la señora que la cuidaba. Me enteré, ¿no? Ya con la novedad escrita, que es una señora que llevaba 30 o 40 años yendo a esa iglesia todos los días con su marido se murió, ahora iba ella. Es una señora que llegaba a la primera, se iba a la última, o sea, una mujer de una fe súper profunda, ¿no? Y con una relación con el Señor pues muy viva. Y entonces en la novela tiene un papel que puede parecer muy chorra, ¿no? Porque en el fondo no nos creemos que la oración sirve, ¿no? Y su papel es esta que toca las narices, es mi hija, dentro de poco si sigue así pues tendré que pegarle un grito para que se pase un poco mejor, porque si no ya luego se suben a las barbas. Y entonces pues es una señora que su único papel en la novela es pues el sacerdote del padre Joan, que ahora os lo introduzco un poco, pues es un sacerdote realmente de periferia, o sea, ahí viene gente que está destruida, pero destruida, que está rota, ¿no? Y él les recompone, ¿no? Hablándoles del Señor, ¿no? Y siendo fiel pues a lo que la Iglesia enseña, pues esas personas, ¿no? Pues ven cómo se van reconstruyendo, ¿no? Y entonces a esa señora el padre Joan le encarga que rece, y es su única misión, ¿no? El único papel de esa señora es que de repente aparece por ahí y el padre Joan le dice: ha venido a verme Marcel, que está como un cencerro, está destruido y va a acabar fatal, y tu misión es que reces por él porque me ha dicho que a lo mejor mañana viene a confesar. Tienes que estar todo lo que puedas esta mañana rezando para que... Entonces nos puede parecer a simple vista, como os decía, pues una chorrada, ¿no? El personaje de esa mujer, pero es esencial, o sea, lo triste de eso, ¿no? Es que a veces nos olvidemos los católicos del poder, ¿no? De la oración, y que muchas veces lo mejor que podemos hacer por el resto de hermanos nuestros, ya sea de la asociación, ya sea de la parroquia, sea lo que sea, es sostenernos por la fe, ¿no? O sea, por la oración, ¿no? Y ese es el papel de María, de esa señora sencilla, ojos del mundo, no hace nada, pero que ella sola sostiene esa parroquia llena de gente un poco pues, trastornada, ¿no? Y luego está el padre Joan, ¿no? Que es el protagonista de la novela, que también es real, que también existe, que tiene muchas cosas buenas, ¿no? Que tiene muchas cosas que
que se podrían decir de él, pero que yo creo que hay una, que es una idea que os quiero lanzar, que para mí es como la idea fuerza, ¿no? Que es un hombre fiel. O sea, el otro día un compañero de trabajo me contaba, ¿no? O sea, me hacía como una reflexión, ¿no? De la diferencia entre, ahí va mi hija y mi mujer. La diferencia entre coherencia y fidelidad, ¿no? O sea, uno, cuando es coherente, pues se basta consigo mismo, ¿no? O sea, uno es coherente consigo mismo, no necesitas nada más, ¿no? Es un concepto como muy pobre, ¿no? Sin embargo, la fidelidad te obliga a trascender. Tú eres fiel a, eres fiel con, ¿no? Entonces, el Padre Joan es un hombre fiel al Señor, ¿no? Pues que dio su palabra al Señor hace 30 años y le han venido pues muy mal dadas, ¿no? Ha tenido muchos problemas, ha tenido muchas crisis, ha tenido muchos ataques, ¿no? Pues, y a pesar de sus caídas, ha sido fiel, ¿no? Entonces, es una palabra que yo creo que conviene recuperar ahora que se habla tanto de valores, de coherencia, no sé cuándo, tal, pues de la fidelidad, ¿no? Que le trasciende a uno, ¿no? Y que implica a otros. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los personajes, ¿vale? De hecho, me estaba acordando ahora que con lo que se hacía de perdonarse a uno mismo, el otro día me contaban una historia de uno del trabajo que hace 7 años, hizo una cosa fea, que ahora viene al caso, da igual, 7 años después sigue siendo, o sea, es incapaz de perdonarse eso que hizo. Han pasado 7 años, el Señor la ha perdonado, quien le tenía que perdonar la ha perdonado, es incapaz de perdonarse a sí mismo y vive triste y vive, pues, no, vive con el alma encogida, ¿no? Porque no es capaz pues, de asumir pues, que todos somos débiles y que todos, pues. Entonces, dicho esto, voy a intentar ser muy breve porque son las 8 ya casi, os veo cara de aburridos, y hay que cenar, ¿vale? Además, hace un calor que si seguimos mucho más aquí, saldremos todos, pues, chupados. Así está bien. Yo cuando has dicho del calor yo estaba más o menos bien, pero ahora ya que llevo aquí un rato ya empiezo a sofocar, ya empiezo a notar el calor. Que has venido también en un día de Sí, ya lo he pues, visto. en Zaragoza, ahorita el calor. Ya lo he visto. Sí, no tenemos envidia de nadie. Mi término medio. Y entonces, nada, simplemente muy por encima algunos temas que la novela parecen un poco más desarrollados, pero no mucho más. Es decir, es una novela de entretenimiento, no de pensamiento, ¿vale? Es decir, los temas que yo os digo son temas que yo toco en la superficie, primero porque es una novela y segundo porque antes os decía que para ser feliz hay que asumir las limitaciones, ¿vale? Yo no soy un intelectual, entonces yo pues toco los temas pues muy por la superficie, que es lo que soy capaz de hacer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, algunos de los temas que aparecen en la novela. Pues un tema que aparece en la novela que aparece bastante es el tema de la relación del hombre moderno con los animales, ¿no? O sea, el hecho de que el sacerdote en la vida real de la novela tiene un perro, ¿no? Y el hecho de que tenga un perro pues da pie a hablar, ¿no? De la relación de las personas con sus mascotas, ¿no? El sacerdote sale a pasear con su perro y ve la relación del resto de vecinos con sus mascotas, y entonces pues ahí te echas unas risas, ¿no? Porque ves hasta qué punto pues nos hemos trastornado, ¿no? El otro día salía en el diario ABC una noticia que decía que, o sea, ya es oficial que en España hay más perros que niños en las casas. Es decir, que ya hemos preferido recoger cacas de perro que limpiar culos de bebés, ¿no? Ya nos puede parecer pues, incluso como más agradable recoger a un perro, pero en 30 años el perro ni siquiera nos va a pagar la residencia, ¿vale? Porque ni eso podrá hacer. Entonces, ese es el futuro que nos espera, ¿no? Entonces, pues aquí habla un poco, ¿no? Pues esa relación, ¿no? Del hombre con las bestias, ¿no? De cómo les tratamos, ¿no? De cómo, pues, tratamos a los perros como los hijos que no hemos querido tener, ¿no? Entonces, pues, al final que eso incluso, no, o sea, no solo es triste para nosotros, sino que es triste para el perro, porque el perro lo que se merece es que le trates como un perro, ¿no? O sea, el perro que le trates como un bebé, ¿no? Le tienes que tratar pues como un hijo. Entonces, pues ese es un tema que aparece en la novela, pues a raíz, ¿no? De que el sacerdote tiene una mascota. Luego otro tema que aparece en la novela, yo sí veo como cosa concreta, no como divagación, es el tema de la libertad. O sea, y más que el tema de la libertad, hay como una crítica a esta sociedad hipernormativizada en la que vivimos, ¿no? O sea, estamos en un mundo en el que todo está prohibido, o todo está permitido, todo está tolerado, o sea, nada queda, pues a los adultos ya no nos dejan ser adultos, ¿no? O sea, nos tratan como si fuéramos tontos. Entonces hay un tema en especial en el que a mí, pues, que a mí me cabrea mucho, y que siempre me ha costado mucho entender, que es el tema del tabaco. O sea, a mí me cuesta mucho entender que un tipo que se arriesga su dinero, su tiempo, sus ahorros, su energía para montar un bar, tenga que venir alguien a decirle que en ese bar no se puede fumar. O sea, a mí es una cosa que siempre me ha resultado como muy chocante, ¿no? O sea, que tenga que venir alguien a decirle que en mi empresa no se fuma. Y entonces, pues en la novela hay un lugar
que es como un lugar un poco protagonista de la novela, que es un bar que existe, que es un bar de Barcelona, que es el bar al que yo voy con mis amigos, que es un bar que abre de 6 de la mañana a 6 de la mañana, más o menos, aproximadamente, está todo el día abierto, se puede fumar desde las 6 de la mañana, no hay horarios. Es verdad que es un bar que no pasaría ningún control de sanidad, porque tú entras y se te enganchan los pies y con un poco de suerte consigues llegar a la barra, no te apoyas en la barra porque ya no te sueltas. Es un bar, el comino existe, el comino hay huevos, no tiene huevos de entrar en ese bar. Es un bar en el que vas a tomarte una cerveza o un vino, no vas a pedir nada, porque al día siguiente, si quieres estar bien y activo, mejor que no comas en ese bar. Pero es un bar en el que entras y dices, hogar. O sea, aquí me dejan ser un adulto, ¿no? Entonces, ¿y quién nos va a decir a nosotros que la libertad olería tan mal, ¿no? O sea, que la libertad no huele a aire purificado de quirófano, sino que huele pues a ese bar, ¿no? Y entonces, pues, ese bar es el lugar en el que los inspectores de la novela se reúnen para intentar descubrir qué es lo que está pasando con el padre Joan en el puente de Alcarca y con todas esas apariciones, ¿no? Y entonces, pues, aprovechamos ese bar pues, para meter ahí pues, unas cuantas críticas, unas cuantas cositas, ¿no? Pues sobre todo esto, ¿no? Luego otro tema que aparece también es el tema de la familia, ¿no? O sea, si tenéis Netflix, HBO, Star, Amazon Prime, lo que sea, estéis acostumbrados a que aparecen pues, todo tipo de familias. Cada vez las familias, los modelos de familia que aparecen son más raros que el anterior, ¿vale? O sea, lo único que aparece es una familia natural, una familia normal, eso no aparece. Y cuando aparece una familia natural, pues o el padre es alcohólico, o es un desgraciado, porque no sé qué, no sé cuántos. O sea, son familias rotas que evidentemente nadie quiere eso y nadie quiere parecerse a eso, ¿no? Entonces, pues en esta novela dijimos, bueno, pues ya que todo el mundo, ¿no? Pues, se dedica a sacar pues, cada cual una familia más rara que la anterior, pues vamos a sacar una familia normal, una familia natural, ¿no? Un hombre con su mujer, ¿no? Todavía casados. Una familia normal no quiere decir una familia perfecta, ¿no? Una familia perfecta no existe, ¿no? Cada matrimonio en su relación pues tiene sus cruces, tiene sus miserias, tiene sus cosas, ¿no? Pero una familia normal, ¿no? Pues que han tenido hijos, que tienen sus trabajos, que han montado su negocio, ¿no? Y que van haciendo, ¿no? Y esa familia normal que se presenta como un modelo al que aspirar, no como un modelo del que huir, son los padres del sacerdote. Entonces juegan un papel muy importante en la vida de fe y en general en la novela, ¿no? Al sacerdote. Y luego además se da una cosa, y es que los dos son pequeños propietarios. O sea, en su momento en Barcelona antes había mucha costumbre de colmados, de queviuras, ¿no? Ahí pues de conservas, de tal. Y entonces pues montaron uno y llevan toda la vida pues con ese colmado, ¿no? Y entonces pues digamos que el hecho de que sean pequeños propietarios y el hecho de que el padre sea un friki de Belloc, pues da lugar, ¿no? A hablar mucho pues eso, ¿no? De la distribución, o sea, de temas de o sea, cómo se relaciona el hombre moderno con el dinero, cómo se relaciona con el trabajo, ¿no? Que es la libertad económica, ¿no? Cómo el mundo moderno pues ha dado prioridad a la libre competencia y se ha cargado la libertad económica, ¿no? Cómo la libertad económica favorece a la familia. Bueno, o sea, hay una serie de temas económicos muy en la superficie, afrontados desde una perspectiva cristiana, ¿no? Pues fruto de que el padre pues, es un friki de eso y que el matrimonio son pequeños propietarios, ¿no? Llevan toda la vida pues, ganándose pan con sobre su frente. Luego, ya voy acabando, no os preocupéis. Si hubiera una cerveza aquí acabaría antes, pero como no hay cerveza, tengo que correr para ir a casa. Entonces, otro tema que sale, que ese sí que es como mucho más actual, ¿no? Que es el tema de la opinión pública, ¿no? O sea, hoy en día los medios de comunicación se han convertido como en tribunales, ¿no? Entonces, antes de que haya una sentencia, pues ellos ya te juzgan, ¿no? Y te condenan. Entonces, a lo mejor no hay sentencia, a lo mejor ni siquiera habrá juicio, pero tú ya eres culpable. ¿Qué pasa? Cuando tú ya eres culpable, ¿no? En los medios de comunicación ya da igual que haya un juicio que te exculpe, ¿no? Tú ya de por vida, pues ya te han dado muerte social, ¿no? Hay un caso como muy evidente de eso, que es el de un cardenal en Australia, que a lo mejor os suena, que es el cardenal Pell, que fue condenado por abusos y por no sé qué historias, estuvo en la cárcel un año y luego resultó que era inocente, pero bueno, a ojos del mundo ya pues es una bestia asesina, ¿no? Aunque luego pues se haya demostrado. Y entonces con esto pasa continuamente, es decir, ahora está muy llevado el término cultura de la cancelación. Entonces es una cosa muy común, ¿no? Pues que alguien que se desvía un poco es cancelado, te da muerte social y pasas de ser pues, un tipo normal que paseaba por el bar y compraba pan, la carne y estaba en el bar y el fin de semana hacía las cosas con sus amigos, a de repente ser un demonio
a que tus propios vecinos que te conocen y saben que no es un demonio, te ven como un demonio porque los medios de comunicación te han convertido en un demonio. Y entonces esto en la novela sucede, ¿no? O sea, hay un momento en la novela en el que el padre Joan tiene que escoger si quiere quedar bien con Dios, si quiere agradar a Dios, si quiere ser fiel a Dios, o si quiere caer bien, agradar y ser fiel al mundo, ¿no? Y está en juego su reputación. Entonces, es una balanza, Dios o el mundo, ¿no? Y en ese momento, no os voy a decir lo que escoge, porque también forma parte de la novela, pero en ese momento se le plantea pues, ese dilema que en el fondo se nos plantea a cualquiera de nosotros, que es Dios o el mundo, ¿no? ¿A quién queremos ser fieles? ¿A quién queremos agradar? ¿No? Entonces, claro, lo triste es, bueno, yo he estado en Irak, he tenido el inmenso privilegio, el inmenso honor de poder conocer las historias de los cristianos de Irak. Entonces, claro, luego veo mi balanza es Dios o tu reputación, ser un tío normal, un tío guay, un tío no sé cuánto, un tío no sé qué. Entonces dices, coño, es que esto pesa mucho y Dios, entonces apartas a Dios para conservar tu reputación, para conservar ser pues, un tío normal en el trabajo, para no ser el friki de clase. Claro, te vas a Irak y ves que la balanza es Dios, tu trabajo, tus ahorros, tu vida, la de tus hijos, la educación de tus hijos, todo lo que yo pongo, mi seguridad, mi felicidad, mi comodidad, una buena casa, un buen trabajo, unos buenos ahorros. Y la gente no tiene ninguna duda, Dios, el resto, da igual. Entonces, bueno, pues al padre Joan no se le plantea tan radical como a los cristianos de Irak, ¿no? Pero se le plantea como se nos plantea a nosotros, ¿no? Que parece una chorrada, que es Dios o tu reputación, que es muchas veces lo que nos pasa, ¿no? Y cuántas veces escogemos nuestra reputación, ¿no? Luego también en la novela se habla un poco pues, de la iglesia, situación de la iglesia, familias dentro de la iglesia. Y luego también un poco, pues en ese tiempo en el que estamos, ¿no? Que se habla pues, tanto de inclusividad, de tender puentes, de ser, pues, de ser acogedores y no sé cuántos, pues ahí pues en la novela pues, rompe una lanza, ¿no? A favor de todos esos que muchas veces desde la propia iglesia, ¿no? Pues acusamos de rigoristas, de intransigentes, de talibanes, de radicales, de no sé cuántos. Pues si hay tanto espacio en la iglesia para todo el mundo, pues también lo habrá, ¿no? Pues para esos rigoristas, radicales, intransigentes y talibanes, ¿no? De hecho, no solo eso, sino que ahí pues, se lanza una pregunta, ¿no? Que es que no solo hay un sitio para ellos, sino que a lo mejor la reconversión del mundo, ¿no? Viene precisamente por esas personas a las que tan alegremente, ¿no? Muchas veces acusamos de ser pues, unos rigoristas, intransigentes, radicales y talibanes, ¿no? Pero cuando uno echa la vista atrás, descubre que los grandes santos que ha dado la Iglesia, ¿no? Son más parecidos a estos rigoristas, intransigentes, radicales y talibanes que pues, a los que no, a los que bailan en TikTok, ¿no? Luego, ya estoy a punto de acabar, ahora sí, de verdad. Luego hay otro tema que este es un tema que aparece muchas veces en la novela, porque también es un tema que a mí me tiene como bastante sorprendido, me tiene inquietado, que es el tema de la belleza, ¿no? El tema de la decadencia de la belleza, en todo, ¿no? Se hace como muy evidente en todo la arquitectónica, ¿no? O sea, las iglesias, antes, eran el lugar más bonito del pueblo. O sea, te vas a un pueblo, cualquier pueblo de España de 100 habitantes, y ya tiene una iglesia majestuosa, que es lo más bonito del pueblo, y que el pueblo entero cabe dentro de esa iglesia. Y no solo cabe, sino que encima la iglesia es bonita. Ahora te vas a ver cualquier iglesia moderna, y con un poco de suerte no es lo más feo del pueblo, ¿vale? Son polígonos industriales, cajas de cemento, en los que entra luz por no sé dónde, que a lo mejor serán superfuncionales, pero que son cosas que en vez de invitarte a mirar hacia la razón de su creación, te invitan a taparte los ojos para no perder la fe, ¿no? Y eso te dice mucho de cómo se han construido, ¿no? O sea, las grandes iglesias se construyen en un momento en el que lo invisible a los ojos es lo que configura la vida de los hombres, ¿no? Y es por lo que se levantan esos grandes templos, y ahora lo que configura la vida de los hombres es lo único que somos capaces de ver, lo único visible a los ojos, ¿no? Y por eso pues, hacemos cosas tan pobres. Entonces, a mí ese es un tema, y de hecho no pasa solo en las iglesias, pasa en edificios públicos, pasa en universidades. Yo estoy trabajando en una asociación que tiene varias universidades, y ahora están construyendo una facultad. Es una facultad que tienes un montón de dinero para fabricarla, muchísimo más que tenían hace 200 o 300 años, y teniendo un montón más de dinero y un montón más de arquitectos al servicio de esta construcción, van a hacer lo mismo. Una caja de zapatos, con unas cuantas ventanas, espacios como muy luminosos, un truño. O sea, una cosa que la ves y no apetece ni entrar, ni verla, que dirías, la devolvemos y hacemos algo chulo. Hay lugares del mundo, en Inglaterra hay algunas zonas que sí que siguen construyendo pues, con un poco de dignidad, ¿no?
Y esto que vemos en los edificios pasa también en el mobiliario urbano. No sé cómo está Zaragoza, pero en Barcelona, por ejemplo, hay una cosa que además aparece en la novela y también tiene un papel protagonista, que son una especie de volardos, unas pilonas, que están en las aceras estrechas por donde circulan coches. Si el coche se desvía, para que el coche pues está distraído, se desvía como la acera es estrecha, pues para que no atropelle a si alguien por la calle o al cochecito, pues hay una serie de volardos para que el coche ahí se frene. Esos volardos antes eran una cosa gruesa, baja, tenía como una filigrana, tenía un pan de oro encima, o sea, una cosa como bella, además cumplía su función porque era una cosa rígida y como una regia, una bonita, y luego además los niños podían jugar porque eran muy anchos, entonces saltaban de una en una, ¿no? Y iban por la calle y iban jugando. Eso ya no existe, ya han sustituido esas cosas así de bonitas por una especie de pirulís, que son un esbirro así, que ni siquiera cumple su función, ya no hay pan de oro, ahora hay una especie de tira fluorescente, ya no hay filigrana, todo es cemento metalizado y tal, y ni siquiera sirve para que los niños jueguen, ¿no? Además, si vas despistado y no vigilas, está a una altura que no debería estar y puedes luego tener problemas para tener hijos. O sea, es una cosa que es pues, lo opuesto, ¿no? Entonces, claro, tú ves eso y piensas, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué teniendo dinero, por qué teniendo un bagaje, ¿no? Una tradición que nos ha sido legada, pudiendo hacer algo igual, o a lo mejor incluso más bonito? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué algo tan feo? Entonces, a mí lo único que se me ocurre, y es una cosa como que va saliendo a lo largo de la novela, es la soberbia. O sea, la única razón por la que construimos cosas tan feas, yo creo que es por la soberbia, ¿no? Es decir, yo voy a ser capaz de construir algo mejor que mis antepasados. Y eso es posible, es decir, yo puedo ser capaz de construir algo mejor que mis antepasados. Lo que es muy difícil es que yo sea capaz de construir algo mejor que mis antepasados borrando todo lo que me han enseñado mis antepasados. O sea, cargándome toda la tradición, ¿no? Y yo creo que esa es la soberbia. O sea, es decir, yo por mí mismo, yo solo, sin contar con los que me han precedido, voy a empezar de cero y voy aquí hacia la gran obra. Y ustedes saben, pues, cosas que cuando vayáis por Zaragoza veréis el Pilar y luego veréis, pues, ¿no? Y luego también sale en la novela, en algunos puntos de la novela, pero así como en momentos como muy puntuales, ¿no? La explicación de algunos ritos, algunos signos. O sea, muchas veces en el día a día participamos en un montón de cosas y a veces no sabemos qué sentido tienen, ¿no? Entonces, y muchas veces detrás de esos ritos, esos signos de los que participamos, pues hay mucha belleza y hay mucho sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un tema que es el tema de las campanas. O sea, el hecho de que la campana suene, del campanario, detrás de la campana hay una teología y una historia preciosa. O sea, no es simplemente hacer ruido, o sea, hay una cosa, pues, no, o de los cirios, o del comer, o sea, de que haya una mesa, de que haya una comida, del rato de cocinar, de la sobremesa, ¿no? Del beber, del fumar. O sea, como una serie de rituales, ¿no? Que intentan cargarse, que a veces, de los que a veces participamos o no participamos, pero que conocemos su sentido, ¿no? Entonces, pues se habla un poco también de eso, ¿no? Y ya el último tema de todos, ya sí que es verdad, que es como el tema central de la novela, como el tema principal, que es el tema de la parroquia, ¿no? O sea, el tema principal de la novela es la vida parroquial, ¿no? Entonces, o sea, yo te voy a decir que la novela es por un lado una llamada de atención y por otro lado una arenga, ¿no? O sea, creo que la vida parroquial es a la iglesia lo que la familia es a la sociedad. Entonces, si la familia no existe, la sociedad muere. Si la familia es atacada, la sociedad se va pudriendo. Y con la vida parroquial pasa lo mismo. Si no hay vida parroquial, la iglesia poco a poco se va pudriendo, ¿no? Y estamos en un momento en el que la vida parroquial prácticamente ha desaparecido. Es verdad que hay movimientos, pero no hay vida parroquial. Y entonces, pues eso tiene una serie de consecuencias, ¿no? Sacerdotes, por ejemplo, que están muy solos. No solo eso, pero esa es una de las consecuencias. Y que un sacerdote esté solo también tiene una serie de consecuencias. Entonces aquí como en la novela, pues por un lado, como le llama la atención, ¿no? No puedo contaros mucho, porque os daría parte importante del final de la novela, pero como que uno va viendo, ¿no? Por dónde es atacada una parroquia. Entonces esa llamada, esa llama la atención de por dónde es atacada una parroquia, luego al final se convierte en una especie de arenga, ¿no? De cómo combatir, ¿no? Y qué papel jugamos nosotros en eso, ¿no? Para que no muera esa vida parroquia, ¿no? Porque muchas veces, claro, nos quejamos, ¿no? Este sacerdote es un desastre, es que no sé cuánto, es que no sé qué. Claro, el sacerdote lleva 20 años viviendo solo, mucho es conserva un poco de fe, ¿no? Y nosotros pensamos, claro, que el sacerdote pues llegas el domingo a misa, celebra misa y cuando te vas para tu casa se encierra en un armario
hasta el domingo que viene, que se vuelva a salir, ¿no? Y vuelva a celebrar misa. El sacerdote, porque quedan 6 días, ¿no? Pues de soledad, porque está en un pueblo, solo. Entonces, pues ahí hay, pues eso, ¿no? Una serie de cosas, de reflexiones y de lugares por los que esa lucha del maligno, ¿no? Va atacando la vida parroquial. Yo os digo que no os puedo decir mucho, porque entonces desvelaría al final. Entonces ya ha dicho esto, os voy a poner el gusanillo de la novela para que lo veáis. Vale, y ya está. Entonces la novela, como os decía, está en una parroquia de Barcelona, que es una parroquia que está en la zona alta, pero es la zona alta, pero es una zona humilde de Barcelona. Humilde, o sea, no es una zona pobre, pero es una zona más humilde, que es Vallcarca. ¿Vale? Entonces está ahí, en un puente, que es un puente pues, de cemento gigante, una cosa por el que mucha gente pues, se ha suicidado. Antes por ahí abajo pasaba un río. ¿No? Entonces, el sacerdote está en su cuarto, es un cuarto que os decía antes, ¿no? Un cuarto súper austero, una cama pintada de verde, ya despintada, oxidada, ¿no? El plato de comida del perro debajo de la cama, un escritorio con 2 libros, un reclinatorio ya desgastado, un crucifijo y ya está. ¿No? Y entonces está el sacerdote ahí, todavía ensatanado, todavía no se ha puesto pijama, está ahí haciendo las oraciones de la noche. Y entonces de repente empieza a oír un montón de sirenas, ¿no? De todo tipo. Entonces la ventana que da a la calle es una ventana que en eso me inspiré. Ya digo, todo lo que he escrito son cosas que he imaginado, que conozco. ¿Vale? Entonces la ventana es una ventana que tiene tía monja en su convento, ¿vale? Que es una ventana translúcida, que la luz pasa perfectamente, pero es imposible que adivines quién hay al otro lado, ¿no? Entonces pues el sacerdote está ahí rezando, un montón de sirenas, luces rojas, azules, un helicóptero rugiendo encima de la parroquia, el haz de luz blanco va entrando a veces en la habitación. Entonces el tío está ahí pues muy intrigado de qué está pasando, pero dice, bueno, pues ahora son las oraciones de la noche, ahora me toca a mí estar aquí, pues ya si mañana entro lo que ha pasado, genial, ¿no? Entonces se queda ahí, serán como las 11 de la noche y de repente pica al timbre de la parroquia. Entonces, lleva ahí 30 años en esa parroquia, en la vida ningún feligrés le ha molestado más allá de las 8, porque sí, hay feligreses muy pesados, pero ya después de las 8 ya no son más pesados, ¿no? Entonces, claro, es una parroquia de las modernas, de las feas, es una parroquia horrorosa, con unos pasillos súper anchos, sin cuadros, sin nada. Entonces el timbre empieza a retumbar por todos los pasillos, eso parece una sirena de guerra. Entonces sale el sacerdote, pues, ¿qué está pasando aquí? Y de repente sale fuera a la calle, baja la escalinata hasta la puerta de la calle y se encuentra un tipo ahí bajito, a recordar de tal, policía, pálido, o sea, transparente, y le dice, mira, o sea, no tenemos tiempo, esta carta que tengo aquí estaba entre los 2 cuerpos, es para usted. Yo no tenía que estar aquí, o sea, no se la tenía que dar, porque si alguien se entera es mi último día del cuerpo de policía, pero creo que tiene que leerla. Entonces entre dentro, la fotocopia y la devuelve. Entonces el sacerdote no está entendiendo nada, la foto está normal, le dicen eso. Entonces entra corriendo a la parroquia, fotocopia la carta, la deja dentro y sale fuera a dársela al policía. El policía la coge, la queda temblando y se va, ¿no? Entonces el sacerdote pues, cierra la puerta y entra otra vez dentro para ir a buscar la carta. Aquí se acaba el primer capítulo. Y entonces, ese es el capítulo de la novela. El segundo es 3 años antes. Es decir, 3 años antes de la entrega de la carta. Y entonces la novela va avanzando, y van pasando cosas. Y la novela acaba, que es lo importante de la novela, pero no empecéis por el final, por la lectura de la carta. Entonces esa lectura de la carta lo que da sentido, respuesta y tal a todo el resto. ¿Vale? Y ya está, hasta aquí. Y si hay preguntas, yo creo que tenemos un poco de tiempo. Sí, Marco. Te quería preguntar tu opinión sobre la Iglesia Católica Española, en concreto 3 puntos, que te voy a comentar 3 reflexiones, que son reproches que yo como católico hago a la Iglesia Católica Española, entonces quería saber tu opinión. Uno, pues el claro apoyo a los independentismos en Cataluña más pobladas. En Cataluña, cuando el referéndum de 1 de octubre, 420 párrocos apoyaron, se creó un escrito a favor del referéndum de resignación en Cataluña. O sea, como anécdota te puedo decir que yo a mi hija la bauticé en Cataluña y porque la bauticé en el Valladolid, que es una zona españolista, pero si no lo hubiera tenido muy difícil, porque yo obviamente no hubiera querido que a mi hija la tocara una bautizada ni la tocara un independentista. Pero es casi la excepción, digo, porque repito, 420 párrocos apoyaron el referéndum de independencia de Cataluña. Ni te cuento más
Congadas. Hay un libro que salió hace 30 años que se llama ETA nació los seminarios. O sea, la vinculación del PNV, incluso ETA, por la Iglesia Vasca, vasca que eso sería un reproche. Segundo reproche es que en la Segunda República la Iglesia Católica Española estaba siendo exterminada, estaba sufriendo un exterminio. Y sin embargo, ahora reniegan de los que les salvaron, que fueron los alzados del 28 de julio de 1936. Esto es así. Yo no pido que, obviamente, que las misas se diga catecadas, pero que por lo menos un cierto agradecimiento o no que lo que están haciendo era que renegar de eso. Y la tercera, bueno, ya sería más que la Iglesia española, sino en general, bueno, que es que el Papa es un comunista y un anti-español que va por todo el mundo hablando mal España. Entonces me gustaría saber tu opinión como católico y activista que está más de esos 3 puntos. Entonces, son 3 temas fáciles sobre los que quieres que opine, ¿verdad? Sí, sí. Temas que no son nada espinosos. Pues mira, de lo primero te diré o sea, cuando yo estuve en Irak, hice un documental sobre los cristianos perseguidos allí. Entonces, gracias a ese documental, he tenido oportunidad de viajar, no te diré por todos los rincones de España, pero por casi todos. O sea, por casi todos los rincones de España. Y eso incluye, pues, mucho por Cataluña, mucho por las Congadas, muchísimo también por Madrid, por Valencia, incluso en Zaragoza estuve una vez en un documental. Entonces sí, hay esos 400 que firmaban eso, pero he conocido a patadas sacerdotes que no saben los medios, sacerdotes que nadie conoce, sacerdotes santos de buena doctrina que se están partiendo el lomo pues en un pueblo de 100 habitantes. El otro día estuve viendo uno que está en Cuenca, en Santa María del Campo Rus, o sea, un pueblo que no conoce ni la gente que vive ahí, y dice, pues yo era de ahí, pues no tenía ni idea. Entonces, hay esos 400, pero y a lo mejor yo también pues tenía esa visión como más desesperanzada, más pesimista de la realidad del clero, digamos, pero después de las vueltas y vueltas y vueltas que he tenido la oportunidad de dar a España, tengo que decir que yo creo que hay mucha esperanza, ¿no? Hay mucha esperanza. O sea, sí, y esas cosas duelen, ¿no? Duelen mucho. ¿Por la Iglesia Católica hay esperanza? Sí, ahí... Yo te he preguntado uno... Sí, hay o sea, no te puedes imaginar la cantidad de buenos sacerdotes que hay en Cataluña. Sí, sí. O sea, y yo me quedo con eso. Y luego, si quieres en lo privado, en privado vamos a rajar lo que quieras. Pero yo no voy aquí a rajar de nada en público. Luego, de lo segundo que decías, que es de la República, pues claro, o sea, sí. O sea, digo, mis abuelos eran 12 hermanos y eran requeté, o sea, digo, que sé de lo que me hablas, o sea, digo, que me lo he por España y lo lleva mucho a honrar. Entonces, lo mismo, me quedo con su testimonio. O sea, sí, digo, me podría lamentar por tal y también luego si quieres pues nos quejamos de eso y tienes razón, o sea, que deberíamos ser más libres y arrodillarnos delante del mundo. Y ese es un problema que puede tener la jerarquía, pero también tenemos nosotros, ¿no? Que pensamos mucho las palabras que salen de nuestra boca y en el fondo pues eso pues es una cosa triste, ¿no? Porque uno tiene que hablar pues, como haría con su mujer y ni siquiera con sus amigos que hablar en libertad. No, pero, o sea, que primero ser cierto, a mí lo que me mueve, hace poco murió mi abuelo, creo que me mueve el ejemplo de mi abuelo. O sea, como él, o sea, la vida que él tuvo, ¿no? Y lo, o sea, no sé. Entonces, o sea, que sí, que es una tristeza, ¿no? Pero o sea, que no sé, digo, para no seguir escarbando en el barro y lamentarnos mutuamente, ¿no? Pero que creo de verdad que además, sangre de mártires se envía en voz cristianos, y en España ha habido mártires como en ningún país del mundo, como ninguno. Y por ahora no hay demasiada fe, o sea que eso todavía tiene que dar frutos. O sea, hay mucha sangre de muchos mártires, ni en Irak. O sea, en Irak, que ha habido una persecución terrible, yo creo que ni en Roma ha habido lo que ha habido en España en el 36. Y además, y concretamente en Cataluña fue una sangría. Me pregunta Barbas, me pregunta una estructura de Barbas, por ejemplo. Sí, conozco. O sea, Conozco, de hecho mi abuelo era socio del Museo de los Mártires. Y eso es real, pero bueno, no sé. Creo que no es momento para... De hecho... ¿Qué?